Mi nombre es Pastoriano Chidías. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las aportaciones de la neurociencia y la neuropsicología a la psicología clínica. En primer término, a- a hablar sobre la neurociencia. Portelano nos señala que la neurociencia es el estudio del sistema nervioso y en este sentido podemos encontrar dos perspectivas. Este, una que nos puede señalar que es desde el punto de vista de estudio multidisciplinario, y en este sentido se habla del estudio del funcionamiento cerebral y se hace énfasis en el estudio de los procesos cognitivos y el comportamiento humano. Asimismo, este autor nos señala que en el ámbito interdisciplinar se estudia diversos aspectos del sistema nervioso, como son la autonomía, el funcionamiento, la patología, el desarrollo, genética y farmacología. Y podemos decir que un concepto que hace acuñado a esta situación es el estudio científico del sistema nervioso. Cabe señalar que dentro de las nuevas concepciones que se tienen al respecto de las funciones superiores es que surge las neurociencias y actualmente podemos señalar que gracias al desarrollo de las neurociencias podemos profundizar en la complejidad de la realidad humana. En este sentido, podemos señalar a grosso modo que en las neurociencias convergen las disciplinas como la física, la química, la neurología, la biología, la informática, la psiquiatría, la genética y la neurología, que cada una de ellas, desde su enfoque en particular, nos permiten, nos permiten comprender las relaciones del sistema nervioso en determinados aspectos de la conducta y de los procesos cognitivos en general. Eh, por su parte, podemos señalar que la neuropsicología, que es parte fundamental de la neurociencia, estudia las relaciones del cerebro y la conducta, tanto de sujetos sanos como los que han sufrido algún daño cerebral. En ese sentido, tenemos que se centra en los modos específicos de conocimiento de las bases neurales de los procesos complejos. Por esta razón, los sujetos de estudio de la neuropsicología generalmente son seres humanos, exclusivamente seres humanos, cuyas conductas, este, estudiadas de manera más específica son el pensamiento, la memoria, el lenguaje y la neuropsicología justamente parte del método científico para el estudio del cerebro, ¿no? Específicamente estudia los procesos cognitivos superiores, como son, como ya mencionamos, la memoria, las funciones ejecutivas, la percepción, la motricidad, y particularmente estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos. Actualmente podemos señalar que hay dos ámbitos en los que se han desarrollado ampliamente esta disciplina. En tal sentido, podemos señalar que es la neuropsicología clínica y la neuropsicología cognitiva. En el caso de la neuropsicología clínica, de manera muy particular, nos señalan que es el estudio de la expresión comportamental de la difusión cerebral. En este sentido, hay una premisa en la cual se señala que todo comportamiento disfuncional tiene un correlato orgánico cerebral. Es decir, que todo comportamiento visible necesariamente es en base a algo que ocurre a nivel neuronal, ¿no? Y que tiene una posible explicación cuando hay una disfunción de que alguna parte del sistema nervioso esté afectado, ¿no? Y por su parte, la neuropsicología cognitiva en general hace más énfasis en comprender las funciones cognitivas. En este sentido, habla particularmente que a veces es posible comprender el funcionamiento de alguna parte, de algún sistema del sistema nervioso en particular, que pueda ser la explicación de algún trastorno neurológico que esté afectando a la persona, ¿no? Y consecuentemente tenga un comportamiento y una conducta visible que pueda también estar afectándole en sentido estricto su, su funcionalidad.
Entonces, la neuropsicología cognitiva parte de la patología para poder explicar estos daños neurológicos. Este, también mm, es por eso la importancia de la neuropsicología, ¿no? Por la evaluación que la evaluación que puede aportar para comprender desde la clínica cuál es la afectación que sufren las personas. A grosso modo podemos señalar que el objetivo principal de una evaluación neuropsicológica es determinar la presencia de los cambios cognitivos y los cambios comportamientos en las personas. Y esto se hace para poder determinar estos cambios es a través de la observación clínica o a través de algunos instrumentos de medición, ¿no? Que en general los cambios cognitivos se evalúan a partir de las funciones cognitivas. Puede realizarse a través de unos instrumentos muy particulares y los cambios del comportamiento se hace a partir de la observación de las formas de comportarse. Ambos componentes nos van a permitir llegar a establecer un diagnóstico diferencial de algún trastorno que sea referido por algún especialista de la salud, que puede ser el psicólogo, puede ser el psiquiatra, ¿no? Entonces, una buena evaluación neuropsicológica nos permite el diagnóstico etiológico y el diagnóstico diferencial. Cabe señalar que en algunos casos, algunas condiciones neurológicas, pues tienen determinado cuál es el perfil psicológico, cuál es el perfil, perdón, neurológico, ¿no? En ese sentido, pues ya el especialista puede ubicar en qué área del sistema nervioso en particular existe una disfunción cerebral, ¿no? Por ejemplo, una condición como trastorno de espectro autista, ya el especialista puede ubicar cuál es el área afectada, ¿no? Entre los otros objetivos que puede perseguir una evaluación neuropsicológica está la determinar la actividad cognitiva, analizar la sintomatología, proveer información adicional, por eso hablamos hace rato de un diagnóstico diferencial, promover información adicional, es decir, poder explicar no solamente la parte emocional, conductual y cognitiva de la persona que es visible, sino que a nivel neurológico, por qué hay ese comportamiento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en algunos casos puede proponer patologías subyacentes, sugerir procedimientos a seguir y determinar la eficacia de un tratamiento. Es por esta razón por la cual la neurociencia en general y la neuropsicología representan valiosas herramientas para la clínica de la psicología y el tratamiento adecuado de los trastornos que sufren las personas, ¿no? En general, la evaluación neuropsicológica podemos señalar que consta, de acuerdo a Matute y Rosselli, en 5 etapas en particular, ¿no? De manera general, la primera etapa consiste en hacer un análisis del motivo de consulta, por qué razón ha sido referido la persona, y eso nos permite explorar su historia clínica y establecer obviamente, a través del contacto directo del neuropsicólogo clínico con el paciente, una relación de empatía que nos permita que el paciente pueda vertir toda la información que se requiere al respecto el motivo de consulta. En la segunda etapa, pues es una vez que explora a grandes rasgos el especialista cuál es el motivo de consulta y puede ir formulando sus hipótesis, puede llegar a elegir las pruebas que va a utilizar, obviamente que se complementan con la evaluación, con la observación clínica que hace y la entrevista clínica que aplica, ¿no? Entonces, hay un proceso de selección de qué pruebas dependiendo de la información que pueda proporcionar el paciente para poder determinar cuáles. Y entonces un proceso sería la administración y la otra sería la calificación. Bueno, la tercera etapa, a grosso modo, pues consiste propiamente en la aplicación de los instrumentos. Tratándose de menores, por ejemplo, es conveniente interrogar a los padres, a los maestros y a los profesionistas con los que trabajan, ¿no? En el caso de pacientes adultos, de manera directa con él y en algunos casos con los cuidadores. La cuarta etapa en general consiste en el análisis y la interpretación de los resultados. En este sentido, hay una evaluación integral donde la información que proporcionan los instrumentos y la información que se obtiene a través de la entrevista y de las observaciones que se pueden realizar, y en el caso de las entrevistas a terceros,
pues permiten tener ya un diagnóstico más objetivo, ¿no? Y en este caso, pues se formula un reporte que se, pues se comunica también al paciente y también al profesionista que solicita, que puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra o cualquier otro especialista de la salud. Tratándose de menores, pues se abre un espacio para poder regresar la información a los padres y darle recomendaciones de cómo deben apoyar en el ámbito familiar y en en las áreas donde se envuelve el menor, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, por ejemplo, esas dos ciencias, esas dos modalidades de estudio del sistema nervioso, permite, por ejemplo, a la psicología clínica tener una intervención más adecuada. Suponiendo hipotéticamente que se presenta un paciente y en la entrevista inicial empieza a externar los síntomas que le pueden estar afectando y que puedan ser, por ejemplo, el especialista está muy atento a ir identificando y reconociendo de qué naturaleza corresponden estas sintomatologías, ¿no? Y pueda ubicar, por ejemplo, si son afectivos, cognitivos, conductuales y somáticos. Y a partir de la experiencia que tiene y la formación inicial que tiene, es posible que con enumerar cada uno de estos síntomas que pueda expresar, el especialista pueda hipotetizar que se trata de un paciente que tiene depresión, por ejemplo, ¿no? Si en este caso presenta tristeza patológica, por ejemplo, ¿no? Si hay, además, como ya mencionamos, aspectos como sentirse culpable, si hay agitación psicomotora, si, por ejemplo, manifiesta alteraciones en el apetito. Bueno, hace a grandes rasgos, de manera, formula su hipótesis y puede suponer que es la depresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de manera, desde el punto de vista de la clínica psicológica, en el que predomina el modelo médico? Biomédico, lo que va a hacer el especialista, el psicólogo clínico, es justamente ir eh, a partir de los criterios, ya sea del DSM-5 o del CIE-11, ir ubicando tanto por la etiología, por la temporalidad, por la intensidad, por la frecuencia que manifiestan los síntomas que hemos mencionado y él pueda decidir, él pueda llegar a la conclusión, por ejemplo, si se trata de algún trastorno depresivo mayor, por ejemplo, si se trata de un trastorno depresivo persistente, si se trata de alguno de los criterios que establece el DSM-5 para ubicar los distintos niveles de, de, este, de gravedad que se manifiesta en la depresión, por ejemplo, ¿no? O bien, si bien está más familiarizado con el CIE, el CIE 11, por ejemplo, también tiene criterios clínicos cual va a poder ubicar, ¿no? A grandes rasgos esto sería, ¿no? El psicólogo clínico entonces va a actuar a través de la entrevista clínica y a través de la sintomatología que pueda verbalizar y que pueda ir reconociendo, puede llegar a esta hipótesis, ¿no? Y lo puede confirmar a través de la aplicación de pruebas complementarias. Este, entonces, en ese sentido, digamos que sea el modo convencional de actuar del psicólogo clínico, ¿no? Sin embargo, con lo que hemos referido anteriormente de que la neurociencia nos permite comprender, además, nos permite también comprender, por ejemplo, cómo el aspecto emocional tiene un impacto en estas variables explicativas que son visibles, ¿no? Y que de una u otra manera no pudieran bajo un enfoque de la psicología clínica, por ejemplo, que es el enfoque cognitivo-conductual, el especialista puede llegar a elaborar, por ejemplo, llegar a la conceptualización cognitiva, ¿no? Es decir, interpretar cómo
las creencias, por ejemplo, las conductas que manifiesta se derivan de la interpretación que tiene, la percepción que tiene de ciertos hechos, ¿no? Entonces, a partir de ello hace una interpretación a grandes rasgos de las variables, cómo se interrelacionan las variables antecedentes, las que permiten mantener, las que detonan y las que mantienen, por ejemplo, el trastorno, ¿no? En ese sentido, entonces, a grosso modo, regresando al ejemplo de la depresión, el especialista, el psicólogo, puede llegar a tener claro que es fundamental identificar los pensamientos automáticos, ¿no? En este sentido, tiene una tarea más fina de poder ubicar las creencias centrales y las creencias subyacentes, dado que la intervención de la clínica, del psicólogo desde este enfoque justamente será modificar estos pensamientos. Entonces, en ese sentido, este enfoque, por ejemplo, va a desarrollar un tratamiento personalizado. Sin embargo, cabe señalar que en este sentido, eh, hay una ventana de oportunidad, a pesar de que el enfoque cognitivo-conductual señala que hay una un nivel alto, se está aceptado científicamente un nivel alto de eficiencia. Hay un porcentaje de personas que nos dice estadísticamente entre el 60% que puedan superarlo. Hay un 40% que no responde a esta psicoterapia, incluso ni a la terapia, a la farmacológica, ¿no? El tratamiento farmacológico. Entonces, ese porcentaje nos permite señalar que es importante explorar no solamente las cuestiones, como ya se comentaron, de los síntomas, que son los más fáciles de identificar, sino también poder reconocer qué hay detrás de esa manifestación, ¿no? En este caso estaríamos hablando de que existen unos déficits cognitivos, ¿no? Claramente, si hay una interpretación equivocada de la realidad, hay un déficit cognitivo. Y en ese sentido, para poder tener la certidumbre de qué ocurre a nivel neurológico con el paciente, es fundamental, pues, aplicar una evaluación neuropsicológica, dado que eso nos permitiría conocer justamente el nivel de deterioro del funcionamiento tanto de las funciones ejecutivas, de la atención, de la memoria, el procesamiento de la información, porque son estos los que están implicados justamente en en este trastorno de las funciones cerebrales de la persona, ¿no? Entonces eso nos permitiría identificar, por ejemplo, que en el caso del procesamiento de la información, la persona esa interpretación arbitraria que tiene de los hechos, esas creencias, desadaptativas que tiene, puedan deberse a una condición neurológica o puede ser a una condición incluso social, ¿no? El deterioro. Algunos estudios nos señalan que las personas que han sufrido depresión por largo periodo tienen una afectación a nivel neurológico muy marcada, ¿no? En este sentido, estaríamos hablando de que se reconocen que la depresión afecta al hipocampo, por ejemplo, hay una disminución de la sustancia blanca, hay una asimetría hemisférica. Así también hay una afectación de la amígdala, que hay una variación en el volumen. Y justamente conocer esta situación a través de una evaluación neuropsicológica nos permite comprender entonces por qué no es tan fácil que el paciente pueda modificar sus creencias desadaptativas, ¿no? O sea, no se trata solamente de algo muy superficial, sino que hay algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, en este caso se tienen que ir este, con esa valoración que tiene, pues determinar el tratamiento más adecuado que pueda combinar incluso, por ejemplo, fármacos y psicoterapia, ¿no? Pero a este criterio solamente se puede llegar si, como ya comentamos, el trabajo del psicólogo clínico abre el espacio para la intervención de la neuropsicología, por ejemplo, de manera directa, ¿no? Entonces, a grosso modo, lo que queremos señalar es que la neurociencia cómo las, permite comprender cómo las lesiones cerebrales, por ejemplo, afectan el comportamiento. Y la psicología clínica en particular lo que hace es justamente poder explicar de manera científica las causas posibles o en su caso, cuál es si es posible una rehabilitación neuropsicológica de la persona
o no lo es posible, ¿no? Y en tal caso, el psicólogo clínico ya tendría un panorama más claro respecto al tratamiento, ¿no? De qué manera, si los alcances que tengan, ¿no? Entonces, en este sentido, vale la pena señalar que como es tarea fundamental del psicólogo clínico la atención de la salud mental, se requiere, por supuesto, que una intervención adecuada del qué hacer de la psicología clínica. Y esto implica, por consiguiente, una evaluación integral del paciente que trascienda más allá de la etiqueta clínica, ¿no? De solamente de ubicar si tiene ansiedad, si tiene depresión o cualquier otro trastorno. Entonces, en ese sentido, nos podemos apoyar como profesionistas de la salud con este, con otros profesionistas que también estudian las funciones neuronales, que también estudian el funcionamiento del cerebral, ¿no? Entonces, la neurociencia en ese sentido favorece la comprensión de los procesos mentales, en el caso muy particular, como ya comentamos, de la personal, de las emociones, pero también nos permite poder de manera eficaz, poder diseñar una terapia que, que nos, que, que converge tanto en la parte orgánica como también en la parte social, ¿no? Y esa mirada integral es justamente lo que nos va a permitir intervenir adecuadamente. Eh, esa es la interrelación que se establece entre la neurociencia, la neuropsicología y la psicología clínica en particular. Muchas gracias.